¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Buen día. Hola Diego, hola Carlos, a toda la audiencia, buenos días. Bueno, en realidad brillante la explicación previa. Sí, es un tema increíble. Mira, yo quiero contarle a la gente. El primer esquema Ponzi registrado en la historia habla más o menos allá por 1920, donde justamente un italiano, su creador Carlo Ponzi, inmigrante en Estados Unidos, comienza a percatarse que había mucha gente, coterráneos de ellos en Estados Unidos, que no tenían la más mínima idea de en qué invertir. Y comienza a ofrecerles una serie de tasas de interés que no existían en el mercado, acompañado con un detalle muy parecido a lo que pasa en nuestras economías. En aquella época la informalidad de los inmigrantes era muy importante. Ellos no tributaban, ellos tenían dinero que era ganado normalmente en actividades no registradas. Entonces él ofrecía unas tasas de interés y llegó hasta a mover tamaña cantidad de plata que se constituyó inclusive en un momento en uno de los referentes en materia financiera. Creó lo que hoy se conoce como el sistema Ponzi y a partir de ahí, claro, terminó quebrado como la mayoría de todos estos proyectos. Y básicamente esto implica desde la perspectiva de la gente, alguien que se gana la confianza de una persona que tiene unos fondos que colocar, le ofrece unas tasas del orden de hasta el 40% en algunas actividades, y es importante entender esta comparativa. El sistema financiero hoy en Paraguay ofrece promedios de tasa con CDA a plazo del orden del 5 al 6%. Si yo me arriesgo y quiero comprar títulos de inversión vía bolsa de valores, probablemente pueda conseguir 10, 13 y hasta 14% anual de rendimiento. Y acá mencionaban en la previa que en este proyecto particular te ofrecían retornos del orden del 24%. El sistema es ese, se gana la confianza, se ofrece una empresa ancla, que empieza a recibir dinero y te pagan un interés con tu mismo dinero. Para evitar que eso en algún momento, como vos te vas comiendo la cola, para que no se quede sin fondos, la seducción es que vos cumplís con el que puso la plata inicial, él busca a otros socios que traen el dinero y empieza a formarse la pirámide en la cual se va cumpliendo en los pagos de tasas de interés fantásticas que se prometen, pero llegado el momento esa pirámide se termina de incorporar gente y empieza obviamente a fallar el sistema. Es un tema muy importante. Acá el elemento, el denominador común es la incredulidad y la ingenuidad de mucha gente acerca de las tasas de interés que realmente se pagan, la seducción, cómo atraen a los incautos, ofreciéndoles tasas de interés que se van cumpliendo en un comienzo, pero increíblemente, y mencionamos desde 1920 para acá, sigue habiendo gente que confía en estos proyectos. Y lo más llamativo, sí, en otra modalidad, pero finalmente con el mismo objetivo, las tasas de interés en su momento en Paraguay llegaron a seducir inclusive a las autoridades monetarias de Paraguay. Probablemente ustedes son más jóvenes, no se acordarán, pero en el Paraguay un expresidente del Banco Central colocó reservas en colocaciones de altos rendimientos y se perdieron casi 400 millones de dólares allá por el año 2000-2002, gobierno González Macri. Sí. Más recientemente, los administradores de la Caja de Jubilaciones de Itaipú colocaron más de 150 millones de dólares seducidos por tasas de intereses en colocaciones fantásticas que se volvieron a perder. En el sector privado, el caso de un banco muy importante, y el señor Tuti Pereira hace poco también, que tuvo un fenómeno muy parecido. Y el denominador común es el siguiente. ¿Cuál? El canto de sirena de unas tasas de interés fantásticas, complicidad en los bancos que tienen su departamento de riesgos y que aún así siguen apostando o sugieren también apostar a sus clientes. Y finalmente una debilidad en la regulación. José Luis. La debilidad en la regulación es relativa porque estas son inversiones fraudulentas. Sí, así lo califica cualquier diccionario económico.
por lo tanto se mueven en paralelo del sistema de control. Aunque si bien es cierto, indigna a la gente que de repente cuando Juan Pueblo quiere cambiar $100 en las casas de cambio, cierto, hay una rigurosidad extrema. Sin embargo, hoy se hablan de entre 70 y 100 millones de dólares que nadie alertó ex ante. Siempre las alertas son ex post. Entonces, hay que entender, las limitaciones, las reglamentaciones públicas son complicadas cuando es un mercado que se mueve en negro, básicamente. Lo segundo, la llamativa ingenuidad de los inversionistas, porque hay que entender algo. La informalidad que yo les mencioné al comienzo, cuando hablaba de los inmigrantes italianos en Estados Unidos en su época, también pasa acá. Acá hay mucha gente que tiene dinero que no puede justificar ni meter al sistema financiero. Y entonces se ve atraído por alguien que le dice, dame tu plata, yo te voy a invertir, te voy a pagar todos los meses esta tasa de interés. Tal cual. José Luis. Este combo creó la tormenta perfecta y hoy tenemos esta nueva situación. A ver, también quiero mencionar un punto. Se mencionó que el sistema financiero puede crear problemas. Yo quiero contarles que si fuera cierto que son 100 millones de dólares el monto de la estafa, el sistema financiero muy sólido en Paraguay hoy tiene otorgado en crédito cerca de 14 mil millones de dólares. Es decir, en términos comparativos, esto es apenas una gota de agua en un océano para el sistema financiero. Pero sí preocupa lo laxo del sistema de regulación y de control, porque evidentemente hay una parte de la película que se nos escapa, sobre todo en ciernes de nuestra calificación en Gafilab. José Luis, ¿estás escuchándonos? Sí, los escucho. Sí, José Luis, a todo lo que ya fuiste explicando, algunos cuentan sus experiencias, yo tengo incluso una que conté un poco más temprano, de otro método, entiendo, muy parecido a esto, que te decían, como en mi caso, muchos años atrás, pone 12.500.000 guaraníes con un contrato de un año, vas a recibir una paga semanal, a los 3 meses ya recuperas tu inversión, los restantes 9 meses vas a ganar. Entonces, como decís vos, imagínate ofertas de este tamaño que reciban en un momento como este para ganar plata. Pero al mismo tiempo, José, yo recuerdo que decían, anda buscando otros para sostener esto, y cuando caía esto, los que están en la cola terminan perdiendo dinero. En efecto, y es un sistema que se reprisó de manera creativa, se fue reinventando. Yo les menciono a ustedes su juventud porque hay gente mayor que nos está viendo. En Paraguay se hizo el mismo sistema, por ejemplo, con un sistema de ahorro cancelado para automóviles. Se llamó en su época Equipo 100, donde vos pagabas, te prometían interés, inclusive podías licitar un vehículo, quebró. Apellido muy conocido de alcurnia y abolengo en Paraguay. Pasó también recientemente con algunos sistemas de departamentos y vehículos que también prometían y ahora llamaron a convocatoria de acreedores. Entonces, la Comisión Nacional de Valores estaba alertando acerca de una situación de gente que ofrecía esta misma promoción que vos mencionás y alertando a la gente acerca de que estos son de alto riesgo. Entonces, es un tema muy importante, la información, la formación financiera. Ahora, lo llamativo de este caso es que cuando nosotros hablamos de información y de formación financiera, el listado de esta gente que aparece no es gente desinformada ni digamos, sin capacidad. Vemos a empresarios, vemos a bancos. Entonces, te das cuenta que tiene un componente de dolo y de complicidad, porque todos los bancos tienen su unidad de riesgo y haber sugerido inversiones sin garantía podría complicar. Pero yo quiero leer, hoy leí al superintendente de bancos hablar que en realidad no se consumó todavía la estafa porque los plazos todavía están vigentes y muchas instituciones financieras tienen garantía como para cubrir, porque se habla de estancias, de casas en San Bernardino, de propiedades acá. Habría que ver cuánto se valoraron, cómo se valoraron esas propiedades, porque ustedes recordarán que en las crisis financieras que vivió Paraguay, que había créditos y empresas vinculadas,
un propietario del banco iba y ofrecía su casa en garantía, hacía valorar su casa en 10 millones de dólares, sacaba un crédito, no pagaba y el banco se quedaba con una vivienda cuyo valor real era de 1 millón. Entonces, todo este tipo de situaciones en su momento permitió depurar y tener un sistema financiero sólido, pero evidentemente hay aristas que todavía se nos pierden y que las entidades regulatorias deben fortalecerse. Totalmente. Por un lado, lo llamativo de esta historia son los nombres que aparecen como los posibles estafados, que como señalaba José Luis, son personas de sociedad que manejan un nivel de información más que el promedio incluso, que obviamente consumen medios masivos de comunicación, que tienen información sobre el mercado. Entonces no deja de llamar la atención y creo que tampoco podemos descartar que sea solamente ingenuidad. Hace rato hablaste de una parte de todo este esquema que está funcionando fuera del sistema y ahí una vez más lavado de dinero. Y quiero insistir con esto que también planteaste en esta charla, las famosas conocidos como el ROS, el reporte de operación sospechosa de los bancos. Hablaste también de las oficinas de riesgo de estos bancos que claramente tienen que evaluar toda esta situación y también generar las alertas a través del sistema financiero a la CEPRELAT. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? ¿Están esos informes? Y mira, Carlos, si vos te fijas que lo escuchamos al secretario ejecutivo de la CEPRELAT, sí, reconocer que ellos ya prepararon un dossier, si bien hubo un problema de comunicación aparente porque la Fiscalía, el Ministerio Público dice que no recibió todavía el documento. CEPRELAT habla de unas operaciones ligadas a esto que todo el mundo se enteró por WhatsApp. Sí. Y si recurrimos un poquito en relación a lo que mencionaba de quiénes son los afectados, escuchamos unos audios en algunos canales colegas en los cuales el mismo Ramón González Dar, que obviamente maneja mucho esta cuestión del sector financiero, reconoce que él no tenía ni un alfiler como garantía del dinero que le dio a esta persona. Entonces, hay que ver cómo termina, hay que ver la capacidad de seducción que tenía el eventual autor de esto, pero sí, yo adhiero a tu tesis acerca que tenemos que ir mejorando el sistema, pero ahí también quiero mencionar algo, Carlos, Diego, y a toda la audiencia. Sí. Tampoco entrar en la paranoia del control sobre el control sobre el control. ¿Por qué? Porque hay veces que yo les mencionaba hoy, un paraguayo de a pie recibe una transferencia de un compatriota que está en España y le envía 600 euros. Y para poder efectivizar eso y cambiar, yo celebro la necesidad de bancarizar a todo el mundo. Pero de ahí a que te exijan una serie de documentaciones adicionales, invirtiendo la carga de la prueba, haciéndote sospechoso de cualquier operación, eso va a terminar afectando la facilidad y el ambiente de negocios en Paraguay. Porque hay que entender, nos guste o no nos guste, a raíz del tembladeral político de la región, mucho capital puede salir de varios países y Paraguay, así como Uruguay, pueden constituirse en un receptor importante de capital. Y si vamos a entrar con paranoia de tener que poner control sobre control sobre control, probablemente vamos a dificultar. Esto de ninguna manera significa siquiera sugerir que se permita blanquear capitales en Paraguay. No, estamos hablando de crear sistemas como ustedes conocen, como la mayoría de la gente que viaja conoce. Yo puedo ir a Estados Unidos, abrir una cuenta en 24 horas. Ahora, la responsabilidad del movimiento que haga yo con esa cuenta cae sobre mí con responsabilidad penal y el banco se encargará de avisar a quien tenga que avisar. Pero este tipo de situaciones es muy importante que no nos lleve a una paranoia de control que al final termine pateando en contra de la facilidad de recibir capital en Paraguay. José Luis, muchas gracias por el tiempo. Al contrario, chicos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y
toda la buena onda que el 2022 encuentre un Paraguay fortalecido y con sendo camino de recuperación al crecimiento económico. Que así sea. Gracias, José Luis.